en A Bote Pronto vamos a hablar, por fin, de cómo es el formato nuevo de la Champions League con Juan Corella, ¿no? Hoy vengo, sí, en calidad de profesor para explicar un poco cuáles son las claves de este nuevo formato de la Champions, lo que se conoce como el formato suizo, Sí. que ahora explicaremos por qué se le llama suizo, pero yo creo que es pertinente, si a ti te parece, sobre todo porque lo tienes apuntado ahí en el papel, dividir esto en tres partes. Primero, ¿por qué hay un nuevo formato de la Champions? Porque habrá mucha gente que argumente, quizás con razón, que el formato ya estaba bien y que la Champions no necesitaba una reforma. Explicaremos un poco por qué se ha llegado a este punto de tener que reformar la competición. Segundo, hablar un poco de en qué va a consistir este nuevo formato, cuáles son las bases y los cambios, que son sencillos y lo veremos con una gráfica que he diseñado que es horrible, pero creo que es ilustrativa. Es muy fea, pero se entiende. Y por último hablaremos de esas últimas… ahora veremos esta imagen ya cuando No le es tan pidamos fea, paso. ¿eh? No es esa todavía. Vale. Esa no la he hecho yo. Esa la ha hecho un tal Félix, que la verdad que es bastante más apañado que yo con el diseño gráfico. Y por último hablamos un poco de esas dos plazas libres que quedan, que puede ser que haya un equipo español que la pesque y haya 5 españoles en Champions el año que viene. Yo con tal de que no me cambien el himno, que siempre No. cada año lo temo, digo, un día van a quitar el himno de la Champions y me van a fastidiar la vida. Como Más mucho aún. pueden poner el mismo himno, pero la versión de Hans Zimmer, que es como… ¡pah! Sí, exacto. Es mucho mejor. ¿Cómo es? Y luego van acordes y tal, pero ya no Exacto. los puedo hacer con la No, voz. no, sí, estamos… es lo que Estamos tiene. fatal. Vamos con la parte 1 de en qué consiste el formato nuevo de Champions, el modelo suizo, con la pregunta… Juan, yo te la hago en plan… Sí, por favor. Juan, Sí. ¿pero por qué un nuevo formato? Eso me pregunto yo. Y esto tiene que ver primero con incluso una disputa casi familiar Ajá. que se inició en el año 2019 y probablemente tú te acuerdes cuando te vaya soltando un poco datos. Primero nos ubicamos en el año 2019. Por aquel entonces los capos, los mandamases del fútbol europeo eran, por un lado, Andrea Agnelli, expresidente de la Juve y expresidente de la ECA, que es la organización por la cual un poco hacen lobby, hacen presión todos los clubes europeos, sobre todo los más grandes. Y luego en el otro lado teníamos a Alexander Ceferin, que era por aquel entonces casi nuevo presidente de la UEFA, que había llegado como presidente de la UEFA con la promesa de repartir más el dinero, sobre todo para los equipos más pequeños, el conseguir un poco un reparto un punto más ecuánime. Y hay que decir que ellos dos tenían una relación incluso personal muy estrecha. Ceferin Eran bros. Ceferin es el padrino de una de las hijas de Agnelli. Es que eso… Eran bros El padrino. Es que esta historia tiene tintes… del padrino, precisamente. Empieza a sonar la O sea, música. a ver, si era el padrino de su hija, eran súper bros. Eran tocos, Mega bros. incluso tocos, tocolegas, Tocolegas. efectivamente. Eran muy amigos y en aquella época empezaron ellos conjuntamente a reformar la Champions. ¿Por qué había que reformar la Champions? Principalmente porque hay una tensión por el formato hacia dos lados opuestos que ha existido desde que nació la Champions. Por un lado, los equipos más grandes, digamos, históricamente, como son el Real Madrid, el Barça, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain ahora, por ejemplo, los nuevos ricos también entran, el Manchester City, por ejemplo, quieren controlar más la competición. Por supuesto, pues digamos que está el pastel económico de la Champions League, quedarse con más parte del pastel, pero sobre todo… Con más pasta del pastel. Con más… No voy a repetir esa palabra porque me voy a trabar, pero digamos que al final lo importante es que ellos quieren controlar cómo se comercializa la Champions. Los equipos grandes tenían un gran interés por, oye, nosotros creemos que la Champions se puede vender mejor, se puede comercializar mejor. Y por el otro lado tienes a los clubes pequeños, que hay que recordar que en las juntas de la UEFA, en los congresos, un club moldavo, su voto, por supuesto, no puede ser de otra manera, vale lo mismo que un voto del Barça, Atleti o del Real Madrid. Y esos clubes pequeños auparon al poder a Ceferin bajo la promesa de que Ceferin, evidentemente, pues les diese un reparto más ecuánime, más equitativo. Entonces, esto es la teoría de la manta corta. Es decir, o te tapas la cabeza y cuidas a los grandes o cuidas a los pequeños. ¿Cuál es la otra solución que es a la que está optando el fútbol constantemente? Hacer el pastel más grande. Y entonces, si consigo más ingresos, consigo más pastel para repartir y le doy tanto a los pequeños como a los grandes y nadie se enfada. Hinchar la gallina. Un poquito, hasta el punto de que no sé si se está hinchando demasiado. Claro, a veces, lo podemos hablar. A veces la gallina, si se hincha demasiado, Explota. explota. Y de hecho vamos Y a no ver… es bonito. No ¿Has es visto alguna bonito. vez una gallina explotar? Y espero no verlo. Yo tampoco. Espero no verlo, pero si vemos en cambio esta gráfica, que no es de una gallina explotando, sino de nuestro amigo Félix, la habíamos visto antes un poco, repasando los ingresos de la Champions League, vemos cómo realmente este ansia por aumentar los ingresos
está consiguiendo su impacto. Es decir, no para de aumentar, no para de incrementar el número de ingresos que percibe a nivel económico la Champions. Y aquí yo creo que la pregunta es, ¿por qué hace falta constantemente aumentar los ingresos? Quizás los clubes deberían preguntarse cómo los distribuyen, ¿no? Pero ahí esa pregunta la dejo un poco al margen. Pero como decíamos, esta era un poco la disputa, ¿no? Los clubes pequeños quieren su parte, los grandes quieren su parte, y entonces se pusieron a negociar. Total, que en 2019 se conoció que lo que estaban negociando Agnelli y Ceferín, conjuntamente, la UEFA incluso, era cerrar las competiciones europeas. No sé si te acuerdas, hacer como un sistema de 3 divisiones, que en la Champions solo iban a entrar 4 nuevos cada año, una proto-superliga. Exacto. Era una proto-superliga. Iba a haber equipos que, por ser quien eran, iban a estar siempre. Claro, y esto fue en 2019. Como en la Euroliga, claro, el básquet. Correcto. Esto fue en 2019. Cuando la noticia se hizo pública, de repente, claro, UEFA tuvo que recoger cable y dijo, para. Frenamos esto. Entonces, de repente, en 2019 se crean 2 fuerzas. Por un lado, la oficial, que es UEFA negociando con los clubes lo que hoy conocemos como la Champions Suiza, el modelo suizo, y por otro lado, por debajo, que ya luego se hizo público, la Superliga se iba fraguando. Por un lado estaba Ceferín trabajando. Iba haciendo chup-chup. Iba haciendo chup-chup. Y todo hizo chup-chup y explotó la gallina precisamente, como todos recordamos, en el 18 de abril, si no me equivoco, el 18 de abril de 2021. Justo ese día se hizo oficial el lanzamiento de la Superliga, un caso que conoceremos su resolución esta misma semana. El jueves conoceremos finalmente la resolución en los tribunales europeos, pero se anunció justo un día antes de que la Champions fuese a anunciar su nuevo formato de la Champions. Esa aparición estelar del presidente Florentino Pérez en el Chiringuito, con nuestros compañeros del Chiringuito. Eso es. Eso hace ya 2 años y medio, ¿eh? Fíjate, lo viejos que estamos. Sí, sí. Bueno. Ahí. Así que al final, el porqué, que me he enredado mucho porque a mí estas cosas sabes que me apasionan, pero al final… La primera pregunta, que es ¿por qué hay un nuevo formato? Ahí está la respuesta. La respuesta es, hay una tensión, por un lado está el presidente de la UEFA que viene aupado por los pequeños que quieren más, los grandes también quieren más, la tarta no da para más, hay que hacerla más grande y hay 2 formatos diferentes. Al final acaba imponiéndose el formato del modelo suizo, que es en el que estamos ahora, pero con esa pregunta que yo lanzo al aire ¿de verdad hace falta constantemente aumentar los ingresos o el problema viene por otro lado? Ahí lo dejo. No sabemos bien dónde viene el problema, pero sí que queremos saber, Juan Corellano, en qué consiste el modelo suizo. Aquí viene el marrón. Modelo suizo. Todo esto viene de una inspiración del ajedrez. ¿Así? Pregunta para ti. ¿Cómo estás tú de ajedrez? Bueno, nivel Kasparov. Nivel Kasparov, así como un poco… nivel campeón nivel histórico, ¿no? Me gusta jugar, soy bastante regular. Pues este modelo está precisamente inspirado en el ajedrez, pero del ajedrez se podrían coger muchas inspiraciones. Por aquí, por ejemplo, he escogido una que vamos a ver ahora en pantalla, que no es una que han elegido, ¿no? Por ejemplo, vemos una noticia de 20 minutos que dice el ajedrecista Hans Niemann niega haber utilizado un juguete sexual anal para hacer trampas. Esta inspiración no es. Esta inspiración del ajedrez del fútbol, digamos que no la ha cogido, ¿no? Que podría ser conectar al capitán del equipo con su entrenador. En el caso de que fueras entrenado por el Cholo Simeone, pues digamos que tendrías un problema, pero… Hans, viejo canalla. Sí. Se le acusaba de haberse, bueno, pues… introducido por el recto, sí, no nos andemos con rodeos. Por el ano, ¿no? Un dispositivo en el que supongo que en código Morse le decían las jugadas que tenía que hacer. Sí, esto fue un caso sonado. Esto… Es un caso que ha entrado en los anales de la historia de la ajedrez. Sí. No te puedo rebatir nada ahí. Hans, a ver si empieza a seguir el camino recto. Claro. Ya, ¿no? Esta inspiración del ajedrez, pues el fútbol no la ha cogido. Que, no. Oye… Podría ser. Podría ser que no. Bueno, comunicación entrenador-capitán. Los capitanes igual, hay muchos como cuando Vanderlei Luxemburgo le puso un pinganillo a Raúl. Sí, por ejemplo. Pero bueno, es otro tipo de pinganillo. Hay que aprender otro tipo de pinga, ¿no? Claro, hay que aprender código Morse. Salgamos de aquí. Esta no es la inspiración. ¿De dónde viene la inspiración? Es que yo llamo esto el pinga. Sí, y ahora el mismo chat no lo quiero leer. No me quiero imaginar cómo está. Pero es el pinga. ¿Cuál es el conflicto, te pregunto yo a ti, de un torneo de ajedrez? La verdad que no lo sé. Pues que a ganar, ¿no? Matar al rey. No, aparte, ese es el objetivo. Pero el conflicto es que las partidas de ajedrez duran muchísimo. Entonces, si de repente hay 300 participantes en un torneo, no todos pueden enfrentarse. Por eso tienen un modelo que es el que ha adoptado esta nueva Champions League para, precisamente, en un sistema en el que no todos se enfrentan contra todos, poder, digamos, clasificarlos. De ahí viene la inspiración del ajedrez. Esto, traducido a lo concreto,
cuáles son los cambios que tiene la nueva Champions a partir de la temporada que viene, de la temporada esto es inminente, ¿eh? 2024-2025. ¿Cuáles son los cambios? Primero, se pasan de 32 equipos a 36. Se pasa de una fase de grupos en la cual hay 8 grupos, valga la redundancia, a uno solo, de 36 equipos. Los 36 ahí metidos. Ahí, todos ahí. ¡Pa! Todos. ¿Eso quiere decir que vayan a jugar los 36 contra los 36 y estemos aquí hasta el final de los días? Pero que no, porque si antes hablábamos de las lesiones, de Claro. la carga de partidos y la intensidad… No. ¿Cómo va a funcionar ese macrogrupo de 36? Van a jugar todos ellos 8 partidos, 4 en casa, 4 fuera de casa, y para asegurarse de que todos juegan, digamos, partidos del mismo nivel, que de repente hay uno que le tiene mala suerte en el sorteo y le tocan Bayern Múnich, Manchester City, PSG, digamos que los colocan en bombos. Hay equipos, digamos, de nivel top, equipos de nivel medio y equipos de nivel bajo, entre comillas, para simplificarlo. Entonces, todos están, digamos, metidos en rankings y tú tienes que jugar un número de partidos determinados contra equipos top, un número de partidos determinados contra equipos de gama media. Considerados… Eso es. Y hay 3 niveles. Dentro de esos 8 hay un equilibrio y todos jugarán el mismo nivel más o menos de partidos. Después de esos 8 partidos de la fase de grupos, vamos a ver una imagen en la que veremos cómo van a progresar en las diferentes eliminatorias. Este es mi diseño gráfico mía. y este es mi nivel. Parece el 3 en raya. Sí, parece 3 en raya. Los equipos de arriba son los clasificados en ese macrogrupo de 32, del primero al octavo, Vale. que irían directamente a octavos de final. Es decir, si te clasificas del primero al octavo, vas directamente a octavos de final. Vale. Si te clasificas del noveno al 24º, Ajá. tienes que ir a una ronda previa, como sucede ahora con la Europa League y con la Conference League, en la cual jugarías entre ellos Vale. a un partido a ida y vuelta, en el cual ya se decidiría quiénes son los otros equipos que pasan directamente ya a octavos de final, los otros 8. Así que ¿esto qué añade? Añade 2 partidos más en fase de grupos y 2 partidos más en las eliminatorias previas. Por lo tanto, esto es lo que quería conseguir UEFA, más partidos para vender más derechos de imagen, a las más televisiones marketing. y hacer la tarta, como decíamos, más grande. Así que en esto se va a traducir. Parece, o sea, de primeras parece un sistema algo complicado. Yo creo que es un sistema que en cuanto nos vayamos adoptando a él, pues no será tan complicado y que, sobre todo, para el fútbol español puede tener un beneficio importante, que es que, como hay 4 plazas más en la Champions, Juan, ¿alguno de esas plazas le puede caer a un equipo patrio? Aquí viene la clave. Hay 4 nuevas plazas, como tú bien dices. 2 no tiene posibilidad España de optar a ellas porque una de ellas se va a ir para la 5ª liga mejor clasificada en el ranking UEFA. Aquí probablemente se llevará una plaza extra o Francia o Portugal, que ya sabéis que, por ejemplo, no tienen en sus ligas como España, que van 4 de Champions, tienen 1 menos. Así que va esa plaza extra. Otra irá para campeones de liga, que ahora mismo esas ligas no tienen clasificación directa, es decir, ligas como la escocesa o la serbia, que aunque ganes la liga tienes que ir a la ronda previa de la Champions, que es una muerte total para ellos a nivel de planificación deportiva. Bueno, que mola tener a un Celtic, claro, a un Rangers o a una Estrella Roja o Partizan ahí. Pues ahora lo vas a tener casi seguro porque les van a dar esa clasificación directa si son campeones de liga. Y las otras 2… son las dentro de esas es en las que hay juego. Y se las va a llevar, y el aquí juego bonito. tengo que leer, los países mejor clasificados en coeficiente UEFA en la última temporada, es decir, en la presente, en la que estamos jugando. Es decir, lo bien que les vaya a los equipos españoles en las competiciones europeas esta temporada es lo que va a determinar… Se va a traducir, se va a trasladar a que… a ver si España pilla o no pilla una plaza extra. Si vemos la siguiente imagen, tendremos en pantalla precisamente cómo están el ranking de coeficientes UEFA ahora. España a día de hoy, 4º clasificado, no con mucha diferencia con Italia, que lidera la clasificación, Alemania e Inglaterra. Así que ahí va a estar un poquito la pelea entre los 4 sospechosos habituales. Vamos a estar ahí, así que si antes ya decíamos que tenemos muchas ganas de que pasen la Real, el Atleti, el Barça, el Madrid, el Betis, el Villarreal, ahora el cuatriple. Porque queremos una Champions con 5 equipos españoles. ¿Por qué no? Podría ser. Esto dependerá, sobre todo, con cómo suman más puntos, pasando como primeros de grupo. Se nos ha dado a medias, porque se nos quedó el Betis por el camino, el Sevilla, Osasuna se nos quedó por el camino. Hay que decir que todos los puntos que suman luego los dividen entre todos los equipos que han competido en Europa. Entonces nosotros dividimos entre 8 desde el primer día, compitiendo con 7. Así que España ya va
con ese puntito menos por Osasuna, por ejemplo. Entonces todo dependerá de cuán lejos, sobre todo, lleguen los equipos españoles. Así que si de repente un Betis progresa mucho en Conference, hay que decir que Conference suma menos puntos para el coeficiente que Europa League y menos que Champions. Así que bueno, habrá que ver un poquito ahí, pero clave el estar vivos hasta el final en todas las competiciones europeas y clave que los equipos que están en la pelea por Europa no se duerman y que si quieren ese quinto puesto, oye, quizás a final de temporada les puede caer Champions si están en ese quinto puesto. Señores, esto es inminente. Ya en la temporada 24-25 vamos a tener formato nuevo de Champions League y todos los que hayáis visto esta sección, este vídeo de A Bote Pronto con el profesor Juan Corellano, lo vais a entender más que mejor.